Tú sabes que en estas cosas de los análisis de discurso, ha sido una pena que el partido de oposición, el PRM, haya decidido públicamente no escucharlo porque sus técnicos... Se retiró. Exacto, se retiró y sobre todo decir no escucharlo porque sus técnicos, muy bien preparados ellos, hubiesen tenido la capacidad y la voluntad de responder punto por punto las cifras, las informaciones, como lo han hecho en los otros detalles, años. exacto, como se ha hecho en otras ocasiones. Y nosotros, la ciudadanía, hubiésemos tenido mejor y más fundada y mejor fundado el análisis del discurso. Entonces, en ese sentido creo que es lamentable. Ahora bien, Pero fue una un gran táctica. ausente del discurso, que es lo que podemos decir, ha sido lo que en los últimos años el Partido de la Liberación Dominicana y el partido de gobierno en sentido general ha sufrido, y es el tema de la corrupción y la impunidad. Es el gran ausente de este discurso, el gran ausente, no hablo del endeudamiento. el extremo endeudamiento que los economistas respetados de este país han llamado la atención para solucionar eso y ponerle un tope. Son dos temas centrales que lamentablemente en la agenda del poder no está presente. Si el presidente hubiera tocado esos dos temas, no es obligatorio que lo haga, pero se supone que debió haber sido, porque es una rendición de cuentas, como decíamos hace un momento, y tú no eres presidente solo para lo que tú quieres y te conviene, sino para todo. Pero si el presidente Medina o sus asesores le habrían incluido una página adicional donde él tuviese que hablar del tema endeudamiento y corrupción, ¿habría valido o significado que lo tocara por encima para no afectarse? ¿O tú crees que en algún punto habría sido necesario tener el valor de decir las cosas como realmente son? Porque si te fijas, Nelson, cada uno de los puntos que se dijeron allí, más que una rendición de cuentas, parecía, decíamos ahorita, un discurso del Estado de la Unión, donde se habla de la prosperidad, de los beneficios. Ciertamente nadie amuela cuchillo para su propia garganta, pero en una rendición de cuentas se supone que se dice todo, se habla de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que no ha sido tan efectivo, de lo que ha sido también muy efectivo, pero eso no pasa en República Dominicana. Así es. Y no es un tema de Danilo Medina, lo ha hecho él. Lo ha hecho Leonel, lo ha hecho Hipólito, lo hacía Balaguer constantemente, que eran unos discursos tan extensos que al final la gente no entendía nada. O sea, ha sido, digamos que una práctica de los presidentes dominicanos. Es lamentable que sigamos con esa práctica donde solamente se habla de lo que yo quiero que se diga. No, como tú bien explicas, no son rendición de cuentas, no es rendición de cuentas. Hay parte que es rendición de cuentas porque hay informaciones importantes que compartir como presidente de la República, pero esencialmente no lo es. Y si vemos el contexto país en el que nos estamos desenvolviendo en los últimos meses, lo que sucedió mientras se estaba, entre comillas, rindiendo cuentas, fue lo de la Plaza de la Bandera. Que yo quiero decirlo aquí. Plaza de la Bandera no es más que Marcha Verde continuación, con otro nombre, con otra escenografía y con otra coreografía, con otras consignas. Yo quiero que seamos honestos como país. Cuando vino Marcha Verde en enero del 2017, fue un movimiento similar, en aquella ocasión no tanto de la juventud, sino de toda una clase media, pero ahora ha sido liderado por la juventud. Pero yo creo que hay que reconocer que es lo mismo, que es el mismo clamor de la sociedad dominicana por transparencia, por auténtica rendición de cuentas, por un régimen de consecuencias. Así que es la última rendición de cuentas que el presidente Medina está dando, y tal como empezó en su segundo mandato, va a terminar en este mandato. O sea, en febrero 27 del 2017, él tuvo que referirse a Marcha Verde. En aquella ocasión solo le faltó ponerse un polocher verde, lo recuerdo como era en aquel discurso, y ahora tuvo que referirse a
los jóvenes de la Plaza de la Bandera y a la investigación de la Organización de Estados Americanos. Usted dice que no es más que Marcha Verde, pero Marcha Verde surgió como un movimiento de indignación en términos de lo que tenía que ver con escándalos de corrupción en el gobierno. Este movimiento es un movimiento que está reclamando o que se está quejando porque se le impidió votar en unas elecciones que fueron canceladas sin una explicación aceptable todavía por parte de la Junta Central Electoral. Entiendo que esta manifestación, aunque se ha enfocado, aunque muchos la han querido enfocar como una manifestación en contra del gobierno, es una manifestación hacia la Junta Central Electoral. O sea, por eso lo veo diferente a Marcha Verde, porque Marcha Verde sí era dirigida al gobierno, a acciones del gobierno. Marcha Verde se convirtió en acciones del gobierno, pero originalmente fue contra la impunidad, contra la corrupción y contra la ausencia de régimen de consecuencia. Pero la impunidad y la corrupción en el gobierno, no en otros estamentos. Pero que inició... Para entender para abordar la pregunta que él me hace, si me permiten. Sí, claro. Debo decir lo siguiente. La República Dominicana está en una crisis coyuntural y en una crisis estructural. La crisis estructural viene desde 1966 con la elección del doctor Joaquín Balaguer y un régimen de impunidad, corrupción y ausencia de consecuencia que se ha prolongado hasta el 2020. Ni PRD, ni PRCC, ni PLD han sido capaces de reformular nuestro sistema político institucional por la ausencia, por las complicidades subyacentes. Esta situación que estamos viviendo hoy no es más que un elemento coyuntural que ha provocado la crisis estructural que viene por año. Son matices diferentes. Marcha Verde tiene un matiz diferente, pero es exactamente lo mismo. Es un clamor ciudadano por una democracia auténtica. Es un clamor ciudadano por una democracia institucional. Es un clamor ciudadano por la necesidad y la urgencia de un régimen de consecuencia, no solo en el aspecto corrupción, sino que se expresó ahora en el aspecto político electoral. Sí. Pero ese en el fondo es esencialmente lo mismo. Sí, claro, se refiere en lo que tiene que ver con el origen, cuando una sociedad surge, cuando una sociedad se levanta, en el fondo, independientemente de cuál sea el objetivo final. Exacto. Sí. Ahora lo provoca una inobservancia o un hackeo, no es la palabra, un sabotaje contra un proceso electoral en que no nos dejaron votar. Pero es más de lo mismo. Es la indignación de la gente. Es parte de la indignación de la gente. Es parte del dolor de nosotros como dominicanas y dominicanos que queremos sentirnos en una democracia vigorosa, una democracia transparente. Es la forma que la gente ha encontrado de dejarse sentir, de hacerse expresar. De lo contrario, similar a las protestas de Marcha Verde y ahora en contra de la Junta Central Electoral y el proceso de votación, nosotros no tenemos en los últimos 10 años marchas similares que no haya sido la del 4%. Correcto. Que fue una campaña también. En este momento... Que la gente, la clase media y la clase alta salieron a la calle a protestar y anterior a eso teníamos 20 años que la clase media no marchaba. Correcto, y provocó un gran acuerdo nacional. Parte de lo que este proceso y voy a usar esta expresión, desde Marcha Verde hasta Plaza de la Bandera, que en esencia, repito, es lo mismo. Parte de este proceso es la urgencia a partir del 16 de agosto del año 2020, con las nuevas autoridades, de profundas reformas institucionales en nuestro país, tanto en lo electoral como en lo judicial. La necesidad urgente de reformas que profundicen nuestro sistema democrático. No es posible que sigamos desde 1966 a la fecha engañándonos los unos a los otros. Y el malo siempre será, y el que no hace los cambios necesarios es el que está en el poder, sino que se aprovecha de un uso rentista, patrimonialista, clientelista del poder. Esto tiene que cambiar drásticamente a partir del 16 de agosto. ¿Y cuáles pueden ser las alternativas para ese cambio? Porque, y me explico,
Se suponía que el 16 de febrero República Dominicana tenía que salir a votar. En pocas ocasiones, y no hemos tenido muchas elecciones separadas, pero en las últimas elecciones separadas que tuvimos, el porcentaje de abstención fue sumamente alto. Se hablaba del rondar el 30%. Sí. Entonces, ahora, si no hubiésemos tenido esta situación, tal vez habríamos tenido una votación similar, pero lo que ha sucedido es que se ha generado una indignación prácticamente colectiva en la gente. ¿Cuáles son las opciones o alternativas que tenemos nosotros si se supone que lo que debemos es votar en condiciones idóneas, seguras, respetadas, democráticas? ¿Cuáles son las alternativas si no es eso? No, ahora lo urgente en términos del sistema democrático es reencauzar el proceso electoral vigente, generarlo de confiabilidad, de transparencia, acompañar la Junta, idealmente que se hubiera dado un diálogo, una concertación para que todas las fuerzas vivas de la nación estén acompañando a la Junta y generando transparencia, generando lo que ya están haciendo y que se lo sugerí en la prensa, es la transmisión vía televisión, vía redes sociales, de los procesos de concertación, de los diálogos que realizan con los partidos. ¿Y por qué eso no se está dando? Se dio en la asamblea de los otros No, días. los acuerdos, por ejemplo. Si ya hemos agotado tantos días después de... Ahora mismo no se está dando porque hay una desconfianza de los actores políticos y sociales en República Dominicana. Me explico. CONEP ha propuesto un acuerdo, ¿correcto? Pero Participación Ciudadana no lo ha apoyado. Entonces hay una desconfianza de actores sociales y políticos importantes. Y ambos son importantes. Participación Ciudadana, yo le tengo mucho respeto como veedor de los procesos electorales. CONEP es la máxima institución o la máxima representante del empresariado. ¿Por qué no se ha dado? Porque en el sentido general hay una crisis de autoridad y una crisis de confianza en República Dominicana, no solo a nivel político. ¿No debió proponerlo la misma Junta entonces? La Junta lo propuso, tengo entendido, o se adhirió, pero la Junta hoy carece de credibilidad. La Junta hoy está obligada a gestionar su trabajo. Y lo que va a suceder de no hacerse un diálogo, aparentemente es que la Junta va a concertar directamente con los partidos políticos, con la veeduría y con el acompañamiento de Participación, de IFES, de Uniore y la mayor transparencia posible, de no haber diálogo. O sea que la Junta Central Electoral no tiene credibilidad ni siquiera para convocar los diferentes sectores de la vida nacional que ella misma necesita para que la acompañen en este proceso. Y la credibilidad de todo el sistema electoral en este país está hoy muy limitada. De todas maneras, una búsqueda de consenso como el que se plantea es una búsqueda de consenso que tardaría tiempo en llegarse como un acuerdo definitivo. Hay algunos sociólogos que han planteado, politólogos que han planteado el hecho de que esta situación es una crisis político-electoral que al final, o no al final, sino que en principio tendrían que resolverla o tratar de aliviarla para salir de este impasse y luego tal vez entrar en una concertación más amplia, los propios políticos. Uh-huh. En este caso, ¿no cree usted que en efecto, aunque hemos visto planteamientos de la necesidad de un gran pacto, la Iglesia Católica propone, correcto, el sector empresarial propone, correcto, Participación Ciudadana propone, los mismos partidos políticos proponen, el propio gobierno propone, la Junta Central Electoral? Sin embargo, ese tipo de lo que se está proponiendo en cuanto a consenso y pacto es algo que se nota que si se acogiera, tardaría mucho tiempo en cuanto a la organización y luego en cuanto a las discusiones para entonces llegar a un aterrizaje. Pero en este momento lo que se amerita tal vez sea una actuación directa de los partidos políticos, principalmente de los que toman decisiones o son opción de poder, para llegar entonces a una salida negociada de este impasse de crisis electoral, negociada con la Junta Central Electoral, de forma tal que volvamos otra vez, no vamos a decir a recuperar la confianza inmediata porque no se va a recuperar, pero sí por lo menos a superar esto que ocurrió sin precedente, que fue una cancelación de unas elecciones, algo que no había pasado en la República Dominicana, por lo menos en la vida democrática. Así es. Me voy a permitir dar una distinción. Una cosa es un diálogo democrático para la construcción de consenso en políticas públicas que toma meses
y para que sea bien, bien estructurado, bien reflexionado, bien realizado y bien integrado a las políticas públicas. Y otra cosa es la concertación política para salir de una crisis. Armar una concertación política para gestionar una crisis puede ser rápida, eficiente, con el apoyo de las iglesias, con el apoyo... Basta tener una convocatoria eficiente y tener interlocutores válidos. Pero tú mencionaste un convocante que hasta ahora no ha convocado, me permito decirte, y es el gobierno nacional. El gobierno no ha convocado para tal. O sea, si hubo otra ausencia en el discurso de ayer es que no se habló de diálogo, no se habló de construcción de acuerdos. Entonces, son detalles que limitan a los actores políticos a la concertación, a ese gran acuerdo urgente. O sea, que ha faltado, digamos que vocación de parte del gobierno, colaboración, porque el gobierno se la ha pasado también buscando un culpable, diciendo que la culpa es de la oposición, que la Junta le falló al yo pueblo, diría que no ha convocado a diálogo. No necesariamente el gobierno. En este caso se pudiera decir que buscando un culpable el partido de gobierno, pero el gobierno como gobierno no ha salido a culpar a nadie de manera directa. Es correcto. Aquí el gobierno como tal no ha convocado a diálogo. Debería hacerlo. Yo pensaba ¿No debería ser la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral aquí está en una situación muy difícil para convocar. Debe abrirse al diálogo. Pero institucionalmente le toca a la Junta. Le toca institucionalmente, pero está en una situación muy precaria para convocar. Y ya está convocando. Entonces, más que todo, debe hacer su asamblea como la hizo la semana pasada, aquella de 10 de la mañana a 7 de la noche, que fue televisada, abierta y todo eso. Debe seguir haciendo eso y con el acompañamiento de la sociedad civil para que sea lo más transparente posible. Pero convocar un diálogo en este momento, la Junta no tiene ni el tiempo para eso, porque la Junta está trabajando en elecciones. Vamos a hacer una pausa, Nelson. Regresamos de inmediato. Continuamos en el Gobierno de la Tarde, son las 4:34. Nelson Espinal Báez conversa con nosotros hoy sobre las crisis políticas que vive República Dominicana. Nelson, decíamos en la pausa brevemente que el gobierno ha sido el más afectado, el gobierno y el partido de gobierno, con la crisis de la Junta Central Electoral y la suspensión de las elecciones. Independientemente de que de forma privada dieron pasos correctos, que fue enviar la comisión a la OEA, conversar con la Junta Central Electoral para que se dé de una manera u otra la intervención de organismos internacionales para la auditoría. Pero cuando tú ves la otra cara de la moneda, sus representantes políticos no han hecho más sino que hundir a su propio partido. ¿Cómo se puede o cómo tú evalúas que se pueden hacer ambas cosas? De un lado hacer lo que manda y del otro lado echarle tierra a lo que estás haciendo correctamente. Sí, mira, la vocería del partido oficial ha sido pésima. La vocería del gobierno a partir de los últimos 7 días, 8 días, 10 días, ha sido mucho mejor. Vamos a ser justos, ¿no? A dividirlo. Sí. Entonces, lo que el gobierno debió haber hecho es tomar el control de la vocería de su propio partido, que es el partido oficial, porque todo lo que diga el partido oficial se le atribuye al gobierno. Sí. Entonces, la vocería del señor Temo... No, lo de Temo ha sido terrible. Pésima. Bueno, todos los que han hablado han metido la pata, sí. Ya en los últimos 7 días, término altamente racional de análisis de comunicación, ha sido mucho mejor. La ida, enviar una delegación a la OEA, a Washington. Fue bastante atinado. Fue atinada. O sea, han tomado medidas. No, ahí fue donde empezó a bajar sí. la tensión de la situación. Si no se anuncia esa medida, si no lo hubiesen hecho, tal vez hoy tuvieran quemando goma en la calle ya, porque con la velocidad que venían esas protestas, sin dar respuesta, sin decirse nada, y la Junta Central Electoral sin decir nada, simplemente echándole la culpa a los partidos y los partidos echándosela a la Junta, exacto. La gente lo que sentía era frustración en el medio. Después de eso, el partido oficial, por lo menos hasta hoy, ha estado callado. Parece que bajaron una línea de tener un control de vocería. Y no tiraron más bombas lacrimógenas. No, al contrario. En el día de ayer salieron a dar flores y banderas. Sí. En términos de la estética de eso. Y pusieron la guardia mujeres.
guardias mujeres sin Sí, armas, sí. lo que llaman el acompañamiento de la seguridad a la libertad de expresión. Eso son Sí. detalles Que 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 positivos. se hizo tarde. Fue un Debía hacerse desde el hicieron un principio. Debió haberse acompañamiento desde el blando. principio, exactamente. Nelson, hay una situación. Vimos ayer en el manifiesto del movimiento De la Plaza de la Bandera. de la Plaza de la Bandera, puntos coincidentes con lo que ha venido haciendo el gobierno o lo que planteó incluso el propio presidente Danilo Medina ayer. Me refiero a lo siguiente: una auditoría de lo que pasó para determinar y buscar los culpables, que sea un organismo internacional que se encargue de esto, que si UNIORE y la IFES a través de la mediación de la OEA, son planteamientos que están haciendo los manifestantes y que también está haciendo el propio gobierno. El propio gobierno también ha planteado que esos mismos muchachos pudieran ser veedores o vigilantes del proceso de conteo, y ellos también lo plantearon ayer, como se plantearon que pudieran ser veedores. O sea, lo que me refiero es a que ya en este momento lo que tenemos son planteamientos de puntos coincidentes, sí. de propuestas que son coincidentes, tanto de parte del gobierno, no hablo de los partidos políticos, y los partidos políticos también han estado planteando cosas similares, como de estos manifestantes. Por lo tanto, entiendo que en este momento, si la Junta cumple con todo esto, entonces ya se está en un camino hacia hacer lo que se quiere, aún sin que eso sin que eso tenga todavía, que es lo que falta, el acompañamiento a la Junta Central Electoral, que eso sí es un asunto como que tal vez la Junta necesita. No sé qué tú opinas sobre eso. O sea, que al final llegaron a un punto común por caminos distintos sin que lo propiciara la Junta. Exactamente, sin que lo propiciara la Junta. Entonces, ahora falta esa parte, lo que tiene que ver con el acompañamiento, que no es un asunto, bueno, porque la OEA viene y está pendiente y eso, pero al final uno entiende que la Junta Central Electoral se ha debilitado tanto en cuanto a la credibilidad que tal vez sea necesario un acompañamiento de personas, de notables locales. Ahora, uno se pregunta cuáles notables, porque en efecto la Junta Central Electoral parece que no le convendría llevar todo este proceso sola, o sea, esos miembros solamente, sin que haya luego algún tipo de suspicacia o de incredulidad de cualquier tipo de resultado. Fíjate, se está dando algo muy interesante. Plaza de la Bandera, para usar un término genérico, ¿no? Plaza de la Bandera se convirtió en el interlocutor del gobierno. Y el gobierno, no dije partido de gobierno, Exacto, y el gobierno sí, está aprovechando a los jóvenes de Plaza de la Bandera para articular una agenda con respecto a la crisis electoral. Que es inteligente también. Sí, sí lo es. O sea, los jóvenes de Plaza de la Bandera no tienen lo que llaman una agenda maximalista. No, tienen una agenda realista. Una agenda coherente, realista, para encauzar el proceso en lo inmediato. No hablan de reformas estructurales, porque no es el momento. Ahí hacen bien, sino de encauzar el momento presente. Entonces el gobierno ha aprovechado eso y lo ha convertido en interlocutor político. El discurso ayer del presidente fue hacia ellos, hacia ese proceso. Sí. Como quien dice, yo quiero que ustedes sigan en eso, porque yo quiero que se haga así. Sí. O sea, esos son detalles de la comunicación, de la política, de la interacción política, que hay que resaltar y darle seguimiento. Y hay que darle seguimiento. En cuanto al acompañamiento, el acompañamiento es urgente. Y creo que la Junta debe estar bastante abierta a permitir que el liderazgo juvenil, que un liderazgo representante de los jóvenes, un liderazgo de la sociedad esté presente, y la transmisión abierta. Lo he repetido en mis artículos, en programas de televisión, y hoy lo quiero decir aquí. Tiene que ser con un nivel de transparencia, que tiene que filmarse, no solamente los conteos de votos, no, que es obligado, no. Todo proceso de concertación. Tú eres el partido X, partido Y, partido Z. ¿Qué vamos a concertar? Bueno, tal tema. Que haya cámara, televisión ahí. Para que la gente, para tratar de recobrar la credibilidad perdida, la confianza perdida. La Junta Central Electoral, tengo entendido que esta misma semana ha aprobado una nueva condición para que ciudadanos vayan a supervisar, a ver lo que pasa en las mesas de votación. Esto como un método de transparencia. Esa nueva figura ahora involucra a ciudadanos normales, como ustedes y como yo,
que querramos o que sintamos que algo tiene que hacerse y que no estamos seguros de que lo que vaya a pasar ahí sea completamente transparente. Estos son supervisores de la Junta Central Electoral. De hecho, es una nueva figura que la Junta ha permitido y van a habilitar 2.140. Estos supervisores van a entrar a las 6 de la tarde cuando empiece el escrutinio para fungir como observadores autorizados. Genial. Y puede ser cualquiera, puede ser tú, puede ser Esteban, José Luis, puedo ser yo. De hecho, si nosotros quisiéramos ver cómo va a funcionar el escrutinio, qué tan transparente va a ser, nosotros podemos inscribirnos ahora y estar en una mesa de votación que se nos asignaría y entonces ver con nuestros propios ojos que eso va a ser legítimo, que va a ser transparente. ¿Cómo tú ves eso? Excelente. Ese es el tipo de medidas que debemos apoyar e implementar. Es el tipo de medida que debemos apoyar e implementar. De modo que genere la confianza. Porque lo peor que le puede suceder a nuestro país es que haya una crisis, un colapso institucional por la falta de elecciones en el 15 de marzo de este año. Es lo peor. O sea que eso está muy bien de parte de la Junta. Nelson, gracias. Te hemos abrumado un poco con preguntas que no son de viernes, pero sin duda que a pesar de que los días vayan pasando, la gente solamente tiene en su inconsciente general que el 15 de marzo está llegando y cómo van a ser las cosas ese día. Ojalá y que te podamos tener otra vez, que todo lo que has dicho se grabe ahí para que la gente pueda escucharlo nuevamente y que las cosas salgan, digamos, que lo mejor posible. Bueno, yo quiero aprovechar el cierre y de este espacio tan escuchado, invitar a todo el pueblo dominicano a votar masivamente, que elija sus nuevas autoridades municipales y sus nuevas autoridades congresuales y a nivel de Poder Ejecutivo en mayo, de modo que nuestros gobernantes sean elegidos libérrimamente, en forma transparente y democrática. Invito a que sea un voto masivo en este 15 de marzo y en este mayo. Es lo que merecemos y es la respuesta proactiva, es la respuesta responsable, es la respuesta madura de nuestro país, de nuestro pueblo, hacia el bienestar superior de toda la nación. Y que la gente siga protestando hasta el 15 de marzo. Pero claro, porque lo que está protestando ya es con una madurez y no con maximalismo, sino con elementos centrales realizables para encauzar este proceso electoral. Gracias a Nelson Espinal Báez, que estaba con nosotros el día de hoy. Vamos a ver si más adelante, cuando estén más cerca el 15 de marzo, Nelson, entonces volvemos a traerte para ver cómo se dio el proceso de aquí a la fecha de votación.